sangre, sudor y lágrimas. Pueblo valiente, con cojones, con ganas de cambiar la cosa, con ganas de dejar el fútbol, el carnaval, metido en estos temas, a trabajar con mucho sacrificio, a mover la pesca, a mover la ganadería, a mover la agricultura, a mover la industria, economía de guerra, a trabajar como el buen padre de familia, el estereotipo que figura en el Código Civil, preocupado por el futuro de los niños, a poner el hombro por sus generaciones futuras. Buen día, ¿qué tal? Amigos del mundo, compatriotas. Lunes 7 de julio, desde el despacho 215 del anexo del Palacio Legislativo, República Oriental del Uruguay, quien les habla, diputado por Identidad Soberana Gustavo Salle Lorier, en esto que se ha dado a llamar el informativo mañanero. Perdón, el informativo del 215. No le quiero robar a Ferreira y a Vega, a Fernando, el nombre de su informativo, con los cuales vamos a estar el próximo domingo. Lo que pasa es que recibí un mensaje de Fernando con esa invitación y me quedó en el subconsciente. Informativo desde el 215. Muy bien. Muchas noticias. Algunas que ya nos ponen en temperatura, pero las voy a dejar para el final porque si no esto se pone muy álgido, muy intenso, como dicen los muchachos jóvenes, desde el primer momento. Bueno, ministro Gabriel Odone, examen salvado para el Investment Grade y crítica a Cámara que pide impuesto a Temu. Esto dice Búsqueda. Este informativo tiene su importancia en la gira que estamos realizando por el interior. Estuvimos el sábado en Carmelo, una notable reunión, el profundo agradecimiento a los militantes de Identidad Soberana de Carmelo. El domingo en Colonia, una reunión con menos participación, pero también muy, muy linda, muy distendida, el agradecimiento a los militantes de Colonia. Nos hacían ver que este informativo del 215 es importante porque son pocas las personas que tienen acceso, por el costo que implica, a los semanarios y a todos los diarios que nosotros, por suscripción que paga el partido, podemos abordar en este informativo. Nosotros hace mucho tiempo que venimos diciendo cuál es la realidad del país en el tema de la autonomía del gobierno. Y siempre decimos, como lo dijo Odone aquí en la Cámara, tenemos que responder al que nos presta todos los días 16.6 millones de dólares y que nos tiene permanentemente sometidos a un examen, permanentemente sometidos a el control. Entonces acá, otra vez Odone, con su característica sinceridad, que yo agradezco, pero no deja de desenmascarar una situación altamente preocupante para el país, que es la dependencia, la falta de autonomía y, por supuesto, ni hablar de todo este discurso barato, politiquero del templo de la democracia y la soberanía y la independencia y el republicanismo, que acá queda de manifiesto, es todo mentira. Ministro Odone, examen salvado. Entonces, cuando vos tenés un tipo que está sometiendo a examen, te está controlando. Por lo tanto, todo el discurso politiquero es mentira. Bien. Bueno, se opone al impuesto de Temu.
Examen salvado, el grado inversor, que es el que te fija la tasa de interés, que para un país que vive endeudándose, un país que vive confiscándole el futuro a los niños uruguayos, viejos irresponsables del presente que le viven confiscando a sus nietos, a sus futuras descendencias, el futuro, su vida futura, aprueba el examen. ¿Qué significa? Cumpliste. Robaste a tus nietos, robaste a tus tataranietos y vas a poner los intereses que te marca el que te presta dinero. Esa es la política perversa que el pueblo uruguayo vota cada 5 años. Vota cada 5 años. Esa es la realidad. Ahora vamos a la noticia. El jefe del equipo económico dio una charla en un ámbito universitario de Buenos Aires en la que reflexionó sobre su carrera académica y profesional y sobre la importancia como ministro de estar dispuesto a ser el malo de la película. En realidad, Gabriel, no sos el malo de la película, sino que simplemente sos el funcionario público, junto con Herman Camil, que está de mucho antes que tú, va a recibir las órdenes y la vas a ejecutar. Ha tenido un aspecto positivo, Gabriel, y es que le dice la verdad al pueblo uruguayo. Dice, yo soy el ministro, pero no puedo cumplir con las necesidades del pueblo uruguayo, o más que cumplir con las necesidades del pueblo uruguayo, con un plan de acción, con objetivos que sean objetivos soberanistas, serios y responsables con respecto a las futuras generaciones. Yo necesito 16.6 millones de dólares por día y por lo tanto tengo que recibir las órdenes del que me presta el dinero. Esta es la estructura, esto es lo que está confesando. Sin la formalidad de las reuniones que había tenido ese mismo día en el marco de la cumbre del Mercosur, Gabriel Odone, ante un público compuesto por estudiantes universitarios, habló en Buenos Aires de lo que significa ser ministro de Economía y Finanzas y de los dos tipos de personas con los que le toca reunirse todos los días, y valoró la aprobación de la reforma, según él, injusta, de la Caja de Profesionales, como un mensaje potente de Uruguay hacia los mercados. ¿Saben cuál fue el mensaje potente? No tocamos al capital financiero internacional. Le arrancamos la cabeza al activo, al pasivo y al pueblo uruguayo, pero la vaca sagrada de la SAFAP, la vaca sagrada del capital financiero internacional, esa que Standard & Poor's, Fitch y Moody's antes de la elección dijeron la elección es un trámite, lo importante es el plebiscito, lo importante es que no me toquen la SAFAP. Bueno, acá lo tienen una vez más de manifiesto. Somos absolutamente esclavos del capital financiero internacional, que es el que nos presta la plata para que el país siga funcionando. Aquí hay una enorme responsabilidad de la casta política frente amplista y multicolor que, bueno, viene realizando una actividad gubernativa que cada vez nos entierra más, nos endeuda más, le confisca más el futuro a los niños y que, por supuesto, engrosa las cadenas de la dependencia. Obviamente, para contrarrestar esto se necesita una revolución gubernativa y el enorme, enorme sacrificio del pueblo uruguayo. Si el pueblo uruguayo está dispuesto a sangre, sudor y lágrima, podríamos dejar de ser viejos sinvergüenzas, viejos egoístas, viejos irresponsables y comenzar a pensar en el futuro de nuestras generaciones. Mientras tanto, no. Mientras tanto, el gran cartel sea este que pone búsqueda, cumplimos con el examen, cumplimos con el capital financiero internacional, tenemos el grado inversor. No, no salimos de esto. Soy muy claro y trato de ser muy responsable en la función legislativa. Sangre, sudor y lágrimas. Un brutal, brutal sacrificio del pueblo uruguayo. Si no se está dispuesto, no pasa nada. Viajamos en el tiempo, robamos a nuestra descendencia del futuro, los condenamos a un país, estado fallido, y bueno, nos damos la vida que se están dando las diferentes clases sociales en la que está estratificado el contexto social del país. Clases sociales. Está estratificado. Hay mega ricos, hay ricos, hay clase media alta, hay clase media baja, hay pobre,
hay gran pobreza, hay indigencia y después tenemos al que está tirado en la calle. Clases sociales, estratificación social, que quede bien claro. Brutales grietas, brutales grietas. Bueno, es bravo ser un mañanero leyendo solo la información sin agregar cosas, ¿no? Pero yo creo que lo interesante de esto es poder decodificar lo que hay detrás de cada discurso y que no están en estas notas de la prensa. Las notas de la prensa tratan de, en la medida de lo posible, edulcorar y hasta si se quiere encubrir lo que verdaderamente está detrás de cada de estas notas. Y yo creo que lo importante del informativo del 215 es, bueno, decodificar lo que está detrás. O'Donnell compartió mesa con su par paraguayo, Carlos Fernández, en una charla organizada por la Universidad Torcuato Di Tella. Habló de su recorrido en el ámbito académico, que a veces tiene momentos de petulancia y ayuda a desarrollar la inteligencia emocional. Yo nunca fui el mejor estudiante de mi clase, pero sé que soy un economista muy reconocido y un ministro de Economía en el cual la gente confía porque tengo desarrollada una inteligencia emocional, sostuvo. Ustedes saben que la inteligencia emocional se refiere fundamentalmente a la capacidad de relacionamiento de las personas con su contexto, con sus pares y con los otros seres humanos. Me consta que sí, que O'Donnell tiene inteligencia emocional y que tiene, digamos, talento y habilidades para el relacionamiento social. Las reuniones del ministro siguió hablando de su rol como jefe del equipo económico y de algunas situaciones cotidianas, a veces enfrentando posturas corporativas. A veces, bueno, se refirió a las reuniones corporativas. Yo no soy ministro, pero por sentido común, yo creo que estas reuniones son el 80% de sus reuniones, ¿no? ¿Qué quieren que le diga? Me encanta descubrir que hay dos tipos de personas que habitan este mundo cuando se relacionan con un ministro de Economía. Unas son las que creen que el bienestar general es el bienestar de ellos y por lo tanto están convencidos de que lo que es bueno para ellos es bueno para el planeta Tierra. Bueno, este tipo de personas, Gabriel, son los muy cortos de entendimiento, de raciocinio. Yo diría que es todo lo contrario, que cuando hay una satisfacción de los intereses muy específicos y muy particulares, se perjudica al resto. Pero bueno, vamos a seguir lo que dice O'Donnell. Ahí están los empresarios y lo primero que te piden es una rebaja impositiva cuando no te piden, con un discurso liberal siempre, un impuesto para la competencia. Contó sobre la reunión que tuvo con una cámara de comercio, que está presidida por gente muy liberal, que lo primero que le dijo fue, mira, hay que poner impuestos a la plataforma de comercio electrónico Temu. Su reacción, dijo, fue espectacular. Le dijo, te escucho decir todos los días que hay que bajar el costo del Estado, que hay que rebajar los impuestos, y lo primero que me decís es que hay que poner un impuesto. De esas reuniones tengo una todos los días, y cerró. Eso es corporación. Bueno, por supuesto, el informativo mañanero sería interminable si vamos a desmenuzar y analizar cada una de las conceptuaciones al respecto. Ni tan, ni muy. A ver, Gabriel, con todo respeto, vine ayer de Nueva Palmira. Nueva Palmira, uno pasa y ve en la zona portuaria toda una infraestructura cerealera brutal. Cuando va para el lado de la ciudad, una chatura, falta de saneamiento, aguas servidas en la calle. La gran obra fue un muelle de madera que está en mi Facebook. Es decir, una brutal diferencia entre lo que son las zonas francas, donde está Cargill, Monsanto, UPM, las navieras griegas y el pueblo uruguayo. Y Gabriel, están en zona franca. No les cobras impuestos. Ahora, la panadería de Tere en
en Carmelo, donde compró Alejandra Carro unos riquísimos bizcochitos, a ella se le cobra todo. Y claro, la panadería de Tere está igual que hace 40 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que ves? Que el gran capital corporativo internacional se va para arriba como leche hervida y en cambio los uruguayos profundizamos la mediocridad. Por otra parte, si yo tengo a Temu manejando una cantidad de mercaderías que se hace sin sindicatos, con dumping, con trabajo esclavo de niños, con una capacidad económica financiera brutal como es el imperio chino comunista, capitalista, prebendario, detrás. Estoy en desventaja. Si yo firmo tratados de inversión que establecen que tengo que tratar del mismo modo en una compra estatal a una gran corporación china o una gran corporación de Malasia, de Singapur, de Vietnam o de Camboya o de India, donde las reglas de juego son totalmente diferentes, donde no existen sindicatos en muchos de ellos, donde existe un Estado opresor, donde existe trabajo infantil, evidentemente, como nos decía la gente de la industria de la vestimenta, un pedido de uniformes de la Armada, del Ejército, por licitación se pierde. Se pierde porque no se está en condiciones de competir. Bueno, porque aquí hay una serie de leyes sociales, de organizaciones sindicales, de control de que no haya trabajo esclavo de los niños, que evidentemente influye en el precio. Ahora, las reglas de juego son reglas injustas, son reglas arbitrarias. Los tratados de inversión y los tratados de libre comercio me obligan a que yo ponga en un pie de igualdad situaciones totalmente diferentes, heterodoxas. Uno es un hambreador, uno tiene todo el sistema opresivo del régimen chino comunista, capitalista prebendario, como es China comunista, o trabajo infantil. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, no, yo soy liberal y por lo tanto no le pongo impuesto a Temu. Ahora, cuando no le pones impuesto a Temu, tenés todo el barrio que está acá circundando el Palacio Legislativo, que cuando yo voy a comer al bar Asamblea, el otro día me decían los comerciantes del barrio judío, doctor, Temu nos está matando. La industria de la vestimenta te dice, Temu nos está matando. Temu no solo, hay otras plataformas. Entonces, el mismo empleado de la tienda del barrio de los judíos, que va y compra en Temu, se está pegando un tiro en la cabeza. Porque, bueno, porque tarde o temprano, si la rentabilidad no da, pasa lo que pasa con los frigoríficos, se cierra. Y si no se cierra, es como bien lo explicó Odone, quedan los frigoríficos corporativos porque hacen un estudio de mercado regional. Es decir, adecuan su funcionamiento no solamente a Uruguay, sino a un funcionamiento regional. Y capaz que tienen que sacrificar alguna rentabilidad de Uruguay para mantener una excelente rentabilidad en Brasil o Argentina. Pero es un negocio regional, es un negocio de alta escala. Se funden los frigoríficos chicos nacionales. Sigo, no sé si sacarme los lentes. Bien, el otro tipo de personas que lo visitan como ministro también todos los días son los que creen que el bienestar general es la sumatoria de los bienestares de todos. Tengo que explicarles que no tengo plata para eso, porque viene uno, viene otro. Lo bueno de la disciplina económica es que se aprende a ordenar preferencias, señala Odone. Sí, Gabriel, pero convengamos que de conformidad con lo que venís diciendo, la primer preferencia que tú no das por un orden preferencial lógico, racional, soberano, independiente, autónomo, patriótico. No, vos das un orden de preferencia conforme a las coacciones que tenés desde el capital financiero internacional. Que viene Todd Martínez o las muchachas de Standard & Poor's y Fitch y le dicen primero a Herman Camil, cuando Herman va para Washington, Herman, escuchame una cosa, el déficit fiscal es muy importante, cuidado con la forma en que van a manejar el tema de los salarios, capaz que conviene desindexar los salarios, cuidado cómo van a tratar el tema de las AFAP, no me toques las AFAP, cuidado con la caja profesional, esos inventos de la caja profesional de querer competir transformándose en una suerte de AFAP, de ninguna manera. Golpea al
jubilado, golpea al que está en ejercicio de la profesión, pero no me toques a la AFAP. Entonces, Gabriel, esto del orden de preferencia yo te entiendo, pero no es conforme a un razonamiento patriótico y teniendo en consideración quién está más sumergido. Vos estás terriblemente limitado. Yo te comprendo, y alguien lo tiene que decir, pero vos estás terriblemente limitado y coaccionado. Cuando uno tiene una formación sólida en esto, es muy útil. Bueno, a ver, con todo respeto, Gabriel, tendrás una formación extremadamente sólida, pero te voy a decir lo siguiente. De conformidad con tu discurso y lo que venís diciendo, no hace falta mucha solidez conceptual, profesional. ¿Y por qué? Bueno, porque no tenés toda la independencia, toda la autonomía para aplicar lo que yo considero es tu solidez. Vos tendrás mucha solidez, pero en definitiva, es como decís, hay un orden de preferencias y te lo marcan de afuera. Con todo respeto, Gabriel, por supuesto, ¿no? Y como se ha hablado por allí, esto le pasa a todo el mundo. Si mañana yo fuera presidente de la República, voy a tener todo este tipo de condicionamiento y voy a tener que pedirle al pueblo uruguayo un gran sacrificio si es que queremos cambiar esto. Y el pueblo uruguayo me dirá si quiere sacrificio o no quiere sacrificio. Habrá que ver. Bien, decir que no. O'Donnell cree que el cargo de ministro no es para cualquiera. Tiene que gustar decir que no. Bueno, sí, seguimos la misma lógica, Gabriel. Decirle que no al pueblo uruguayo. Ahora, decirle que no a BlackRock, a Larry Fink, decirle que no a JP Morgan, a Jimmy Dimon, decirle que no a Todd Martínez, decirle que no a Georgieva, es bravo. Es bravo, y vos sabés mejor que yo, Gabriel, que es muy difícil. Ahora, decirle que no a la Cámara de la Vestimenta, que le quedan solamente 2.000 o 1.700 obreros en forma regular, formalizados, es decir, formalizados que están en el BPS, no que estén formalizados por la Fiscalía, y que tengan cuando mucho 5 o 6.000 trabajando en negro, es más fácil. Es más fácil. Seguimos. Miren que esto no es nada personal contra O'Donnell, todo lo contrario. Siempre he dicho que es un individuo muy sincero. Es más, muy probablemente le estén avisando que estamos hablando de su conferencia y capaz que hasta descostado está mirando el vivo nuestro y le mandamos un saludo. El ministro de Economía no le tiene que tener miedo a ser el malo de la película y debe estar seguro que tiene que decir que no si es necesario, ya que el Estado y el presidente le confirieron la restricción presupuestal y añadió, si sos un tipo que a todo le da para adelante, todo el mundo te adora, pum, todo explota y ese día es el que te odian a vos y a todo el mundo. Bien, esta es una óptica realista, pero desde el punto de vista de la realidad impuesta por la cleptocorporatocracia. Es decir, esta es la realidad del ministro de Economía en un mundo, el mundo real. Bien me puede decir O'Donnell, pero ¿y qué otro mundo, Salle, está hablando usted? ¿El mundo de la fantasía, de la utopía? Yo estoy hablando del mundo real, yo estoy hablando del mundo en el que tengo que pedir 16.6 millones de dólares al capital financiero internacional. Bueno, sigue siendo O'Donnell sincero, pero necesita de esta puesta a punto, de este enfoque que le estamos dando nosotros, ¿verdad? Es el malo de la película para decirle que no al pueblo uruguayo. Es el malo de la película para una cantidad de reformas que necesita el modelo productivo uruguayo y que no están dispuestos a hacerlo. Y en ese sentido, también el Frente Amplio, en alguna medida, tuvo cierta sinceridad con el pueblo uruguayo. No sé si antes de la elección, pero ni menos asumió. No esperen grandes cambios. No, grandes cambios no. Ustedes son el continuismo puro y duro. Tanto da que esté Orcia, que esté
la calle Pou. ¿Se puede otro Uruguay? Sí, porque saben que acá hay una parte que no está dicha, y es la parte en que el Estado le está faltando protagonismo en el control de la corrupción y trazabilidad del dinero público. Esta parte no está dicha, y son muchos miles de millones de dólares. Y tampoco está dicho que los gobiernos han sido más realistas que el rey. Se han bajado más los pantalones lo que el propio capital corporativo internacional le pide. Nosotros no teníamos necesidad del contrato coimero-RO-UPM, de ninguna manera. Y sin embargo se hizo de espaldas al pueblo, en secreto, traicioneramente, traicionando al pueblo uruguayo. Reconoció, sin embargo, que es necesario comprender la economía política. Una cosa es tener razón de que técnicamente es así, pero eso no es suficiente. Según el ministro, las medidas deben poder superar las restricciones políticas. El moderador les pidió a los dos ministros que enseñaran el camino de cómo sus países lograron la calificación del grado de inversión no especulativa, investment grade, para su deuda. Bueno, a ver, el moderador levantó un centro bárbaro. Y no es muy difícil de contestarle al moderador. Lo dice O'Donnell antes. Hicimos los mandados. Hacemos los mandados. Oprimimos al pueblo. Le ajustamos el cinturón al pueblo. Tenemos mala salud, mala educación, mala seguridad. Y cumplimos con pagar buenos intereses, cumplimos con regalarle la patria como hizo Tabaré Vázquez a UPM, o como lo hizo desde un comienzo Sanguinetti en 1985 con la ley forestal, sacándole plata a la educación, la salud, la seguridad y dándosela a los forestadores, perjudicando al pueblo uruguayo en aras del capital extranjero, corporativo y financiero. Y así es muy fácil. Señor moderador, ¿saben cuál es el secreto? Vender la patria, señor moderador. No hay que ser muy inteligente, la verdad, la pregunta es un centro. Ahora, vamos a ver. O'Donnell fundamentó por qué cree que tener esa nota es importante. Bueno, a ver, tener la nota es importante porque es la que te fija la tasa de interés. Si vos tenés una mala calificación, dices, no, mira, este es un mal pagador, el inversor va a decir, corro riesgo, aumenta el riesgo, si aumenta el riesgo, aumenta la tasa de interés. Muy sencillo, no tiene secreto, toma 2 son 4. Bien. O'Donnell fundamentó por qué cree que tener esa nota es importante. Aunque el investment grade a veces se lo visualiza por algunos sectores como una frivolidad que en el mundo de la economía valoramos, le pone un piso más bajo en cuanto al costo de endeudamiento a todo el resto de la curva de tasas de intereses. Por supuesto, el tema es intereses, el tema es riesgo, el tema es, creo que se llama matemática estocástica. Entonces, vos decís, tengo miedo que no me pague, me aseguro cobrándole más intereses. Es un buen pagador, le puedo aflojar un poquito la piola. No tiene mayor secreto. A pesar de que parezca una cosa un poco frívola, no, O'Donnell. No es frívola, es sumamente importante. Frívola la podrá considerar alguien que no maneja el tema de economía política. Tener un grado inversor y defenderlo es importante, no solo para el Estado, sino para el conjunto de la sociedad. Efectivamente, los intereses del Estado, en buena medida, referencia lo que paga el Estado por sus préstamos, 16.6 millones de dólares por día, referencia todo el sistema de tasas de intereses a nivel nacional e incluso en el relacionamiento de Uruguay, hasta si se quiere, con el comercio exterior. Bien, a pesar de que parezca una cosa de poco, tener un grado inversor y defenderlo es importante, no solo para el Estado, sino para el conjunto de la sociedad, dijo y recalcó esto. Es algo que el sistema político en Uruguay tiene grabado a fuego desde la crisis del 2002. No, en realidad lo tenemos grabado a fuego desde hace muchísimos años. Los que estamos en política sabemos que el grado inversor es la nota que te pone el inversor, el capitalista financiero internacional, para cobrarte los intereses. Y como nosotros nacemos a la vida política, entre comillas, independiente, nunca fuimos independientes, nunca fuimos autónomos, nunca tuvimos el autogobierno, porque cuando nos independizamos, teóricamente, en la Convención Preliminar de Paz, ya arrancábamos con un préstamo, con deuda externa,
al conjunto banquero Berkeley. No, bueno, ya me va a venir el nombre, pero tantos nombres en la cabeza. No es Berkeley, ya me va a venir la primera. Vladi, haceme un favor, que me mezclé términos. Cuando la Declaración de la Independencia arrancamos con, ya me acordé, con el endeudamiento a la banca Rothschild que gestionaban los hermanos Baring, Baring Company, pero ratificámelo y imprimime algo cortito para que lo pueda ratificar acá a la muchachada que nos sigue. Muchas gracias por seguirnos. Y Vladimir, un brazo, bueno, igual que todo el equipo que nos acompaña, pero hoy le tocó venir temprano a Vladimir, que además nos acompañó ayer en toda la gira. Ya debe estar por caer Sebastián, Malena y Renato. Bien, lo que hay detrás de las calificaciones, más que nuestra situación fiscal, es la confianza, lo que le acababa de decir, en que los políticos uruguayos discrepan, pero llegan a entendimientos razonables. Miren, yo lo lamento, pero a ver, Gabriel, vamos a ser más sinceros y más ilustrativos. Lo que sabe el político uruguayo es que vive de prestado y que cuando vivís de prestado no podés tener el cinto bien abrochado. Que los pantalones ante la mera mirada del acreedor se te caigan. ¿Qué es lo que le pasa al sistema político uruguayo? El acreedor lo mira y él a veces se le cae y a veces se baja el pantalón. Metafóricamente hablando y con todo respeto, por supuesto. Bien, y puso el ejemplo del salvataje de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales que había votado unas horas antes el Parlamento. Este es un muy buen ejemplo. Violó la Constitución, el Parlamento, los políticos uruguayos violaron la Constitución de la República, el Frente Amplio, que toda la vida se opuso a esto que acaba de imponer, porque nos quiso correr con el poncho, a Identidad Soberana no lo hizo, y en homenaje a la lealtad tampoco lo hizo a Cabildo Abierto. A los otros sí, fue un bochorno, una vergüenza. Lo que dijo Perrone respecto a que efectivamente se había dicho que no lo iban a votar los diputados y habían sacado pechera y después desapareció todo eso, vino del Senado y Perrone se expresó diciendo: ustedes no se pueden llamar diputados, ahora hay que llamarlos empleados de los senadores. Lo cierto es que los que habían boquillado mucho de que no iban a votar o pusieron suplentes o terminaron votando. ¿Por qué? Porque es una imposición. Es una imposición. Acá lo tienen de las calificadoras de riesgo. Lo llamaron por teléfono a Gabriel. Escúchame. A Gabriel no, perdón. Hola, Herman. Escúchame lo que te voy a decir. La caja profesional la tienen que bancar los activos, los pasivos y el pueblo uruguayo. Si Herman, por casualidad, le dijo: pero escúchame, Todd, mirá que hay un proyecto del Colegio de Contadores, mirá que hay un proyecto de Pablo de Barros, mirá que acá hay un diputado, un veterano que está hablando con ellos esta tarde a las 15 horas, gracias Vladi, a las 15 horas nos reunimos con los que quieran venir para la acción de inconstitucionalidad. Y entonces del otro lado todo no le des pelota, ni al viejo ni a las organizaciones. Esto es así. Esos quieren tocar las AFAP. Y vos sabés, Herman, vos sabés cómo es la cosa. Las AFAP son vacas sagradas, están bajo nuestra protección. Gracias, un abrazo, nos vemos en Washington. Esa pudo haber sido una de las conversaciones. Y Herman va y le dice: Gabriel, escúchame, no. Las AFAP, no. Le tenemos que arrancar la cabeza al jubilado, al pensionista, al activo y al pueblo uruguayo. Chao. Así se manejó. Y si por esas cosas algún técnico dijo: pero miren que violan la Constitución, no importa, la Constitución es lo de menos. Esa ya la tenemos violada, esa ya la tenemos desnuda y atada acá en los despachos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y lo peor del caso, la tiene atada, desnuda y pronta para la violación en el Poder Judicial. Y ese es el más importante, esa es la violación más grotesca, violenta, injusta, porque son los que tienen que custodiarla, los que tienen que mimarla, los que tienen que cuidarla, son los que permiten y ultiman
en última instancia, la terrible violación, como lo hicieron con el golpe de Estado técnico, a sabiendas, sabiendo perfectamente bien, porque no es un organismo técnico, es un organismo político, y es un organismo político con un elemento que caracteriza a las instituciones uruguayas, que es la transversalización, es decir, el hecho de tener siempre metido allí unos hermanos. Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera de las logias, por supuesto. Seguimos. A ver cómo estamos. Entonces, el tema de la caja profesional. Por eso fue tan importante para el Frente Amplio y por eso el diputado Joaquín Garlo hacía unas grandes exposiciones y todos los otros continentaban, pese a que los que continentaban lo que decía el estimado diputado Joaquín Garlo, en el 2022 habían dicho exactamente lo contrario. Con un rostro de piedra le traía Sergio Bogosian, el dentista, la versión taquigráfica del senador Carballo, la versión taquigráfica de los Frente Amplistas, diciendo de ninguna manera estamos dispuestos a tocar al pueblo, tenemos que tocar al capital financiero, es lo que estoy diciendo yo. ¿Qué podría pasar? Ustedes dirán, bueno, pero ¿y cuando mañana vos estés en el gobierno no pasará exactamente lo mismo? Y ustedes van a tener estos videos, que son mucho más explícitos. No va a pasar lo mismo siempre y cuando, y yo voy a tener este video también, la decencia de decirle la verdad al pueblo uruguayo. Para que esto no sea así, sangre, sudor y lágrimas. Pueblo valiente, con cojones, con ganas de cambiar la cosa, con ganas de dejar el fútbol, el carnaval, metido en estos temas, a trabajar, con mucho sacrificio, a mover la pesca, a mover la ganadería, a mover la agricultura, a mover la industria, economía de guerra, a trabajar como el buen padre de familia, el estereotipo que figura en el Código Civil, preocupado por el futuro de los niños, a poner el hombro por sus generaciones futuras, no el viejo orgiástico que viaja en el futuro, roba al nieto y viene y chupa, juega, se la gasta en distintas cosas. Un minutito. Voy a apagar el aire acondicionado porque estoy con calor. Ahí está. Esto dio para mucho el artículo de búsqueda, ¿no? Ya llegamos al final. Estoy desconforme. Tuve que ceder, acordar con la oposición, que también debió resignar parte de su postura después de haber empezado diciendo, arréglense ustedes. No, Gabriel, no, nunca, jamás va a estar en la cabeza de los gemelos socios del partido único del nuevo orden mundial esta postura. Siempre va a haber una posición de tire y afloje por la galería para la tribuna popular, pero en última instancia surge el manido discurso de la responsabilidad. Se lo escuchamos a todos los diputados. De hecho, endilgándonos a Cabildo Abierto y a Identidad Soberana, que somos irresponsables. ¿Saben cuál era la irresponsabilidad? Tocar a la SAFAP. Y ahí estaba la solución. Tocar a la SAFAP. Entre otras, o tocar los timbres profesionales, que se habían descalzado. Había habido un sistema de indexación diferente al de las pensiones, jubilaciones y a los gravámenes, a las aportaciones, que había generado un descalce que había desfinanciado en un 70% de la caja. Entonces, la solución era el tema AFAP y el tema tributos, timbres. Y ahí se solucionaba sin tocar al activo, sin tocar al pasivo y sin tocar al pueblo uruguayo. Pero bueno, está todo este discurso. Cuando vos tenés este condicionamiento, cuando todo te dice, no podés tocar, escuchame Gabriel, no podés tocar a nuestras vacas sagradas, se da todo esto. Y el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente,
En este caso no, el Cabildo Abierto dijeron, no, responsabilidad, vamos a pegarle al activo, al pasivo y al pueblo, y vamos a dejar afuera las AFAP. Yo lo viví, y por supuesto, no lo puedo, no lo tengo filmado, pero estoy seguro que nadie me va a desmentir de los que formamos parte de esa comisión especial no, de ese grupo que era la oposición, cuando yo les dije, bueno, no, acá hay que tocar a las AFAP. Si no se toca a las AFAP, yo me abro. Y dijeron, no, las AFAP no se van a tocar. Bueno, entonces no tiene más sentido mi presencia aquí. Les agradezco mucho, trabajamos muy bien, pero hasta aquí llegué yo. Y bueno, con mucho respeto y afecto me dijeron, está muy bien, te comprendemos, y borrate. Muy bien. Y salió lo que salió. Bien. Le dio una alta importancia a la aprobación, dice así, el ministro le asignó una alta importancia a la aprobación de esta reforma por la lectura que se podía hacer desde los mercados y fracasaba. Si esta ley no la pasábamos, iba a haber desconfianza. Para Dodone ayer la clase política logró seguir pasando el examen del investment grade. Está bien. Yo, la verdad, a Gabriel no tengo nada que objetarle porque, claro, con estas aclaraciones que nosotros hacemos, es tal cual lo que pasó. La caja profesional, mal que bien, fue un examen. Había conciencia de ello en el Ministerio de Economía y Finanza y lo trasladó íntegramente a los legisladores, porque estaban desesperados. Los legisladores del Frente Amplio estaban desesperados por este tema. Era el tema crucial, la caja profesionales. Las otras no. Las otras no, era la caja. Claro, ahora, con lo dicho por nosotros ya lo sabíamos, por supuesto que lo sabíamos. Por eso le dábamos larga al asunto, en buena medida para poner de manifiesto que esto tenía un trasfondo internacional, no solamente doméstico. Hoy queda de manifiesto que lo que nosotros decíamos es real. La caja profesional era el examen, el múltiple opción que nos había puesto Standard & Poor's, Fitch y Moody's a los uruguayos y fundamentalmente a Orsi, a Gabriel Odone y a los legisladores. Felicitaciones, muchachos. Lo pasaron, violaron la Constitución, le pegaron al pueblo uruguayo, dejaron afuera a las vacas sagradas de las AFAP, las que van a seguir colectando dinero de la clase obrera uruguaya para prestarlo barato al gran capital financiero internacional, para prestarlo barato al gobierno de los Estados Unidos para que pueda llevar adelante una carrera armamentística y belicista que, por supuesto, moviliza el mercado interno de Estados Unidos, genera prosperidad en base al sacrificio de los uruguayos y a la muerte de los que pelean guerras fabricadas por el complejo militar industrial y por la cleptocorporatocracia, porque todo esto es una cadena. Ustedes no van a creer que son compartimentos estancos. No, no, todo se vincula con todo, ¿verdad? Bueno, intensísimo el informativo del 215 del día de hoy, 7 de julio. A las 15 horas vienen las organizaciones de profesionales universitarios y retomamos la comunicación con ustedes en lo que es verdaderamente una mecánica, una política comunicacional inédita en el país, una suerte de gran hermano que nosotros mismos nos autoestablecemos para la total transparencia de nuestra actividad legislativa. Gran abrazo, muchísimas gracias por los comentarios. Hasta la hora 15, que retomamos el contacto con ustedes, amigos del mundo, compatriotas, colegas diputados, miembros del Poder Ejecutivo, periodistas que tal vez pudieron estar viendo este informativo del 215.